El alarmante nivel de violencia crónica que padece México. México ahora es el segundo país más violento del mundo. Issuing travel advisories for Mexico. Casi siempre que digo que soy de México, lo primero que me preguntan es que por qué es tan peligroso. Este es uno de los principales problemas que tenemos, sí. Y es uno de los reproches que irónicamente más nos hace Estados Unidos. Pero sabes, hay algo que me molesta mucho de todo esto. Es como si yo tuviera o fuera dueño de la Coca-Cola y me quejara de que hay mucha gente con diabetes en el mundo. Sería cínico. Se quejan de la violencia extrema en México y del tráfico de drogas, pero el origen de estos dos problemas provienen del mismo lugar. Es muy sencillo. Para resolver el problema del tráfico de drogas, tenemos que atender primero y ver a los 27 millones de drogadictos que tiene Estados Unidos, según su última encuesta. Las sobredosis masivas se han disparado en el país, por lo que la agencia antidrogas, la DEA, ha alertado a los departamentos de policía a nivel nacional sobre estos incidentes. Si no hay quien la compre, no habrá quien la venda, punto. ¿Quieren que se acabe la violencia en México? ¿Sabes de dónde provienen todas las armas de los grupos de la delincuencia organizada en México? También vienen de aquí, de la industria armamentista estadounidense. Y de eso vamos a hablar hoy, de una operación sucia y manchada con sangre que se mantuvo en secreto y muchos de sus archivos aún siguen siendo clasificados. Se llamó la Operación Rápido y Furioso. Sobre Rápido y Furioso. Escándalo de Rápido y Furioso. Sobre el operativo Rápido y Furioso. El famoso operativo Rápido y Furioso. Muchos ya han oído de ella, pero de lo que hoy vamos a hablar es francamente repugnante. Estamos hablando de una operación que o bien fue un auténtico desastre lleno de torpezas, o bien fue ese el plan original que nos quisieron ocultar. Lo que sí sabemos es que esta operación desató una ola de violencia como nunca antes se había visto en México, con miles de víctimas, y solo hay dos grandes culpables a la vista, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Todo comenzó con estos dos personajes en ambos lados de la frontera. Excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. Durante el mandato de Felipe Calderón, entre el 2006 y el 2011, uno de sus primeros anuncios fue la guerra contra el narcotráfico. Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente. El objetivo, además de disminuir los índices delictivos en el país, era, según él, muy claro: desmantelar por completo los temibles grupos criminales que existían en el país. Y de eso surgió la famosa iniciativa Mérida, que se tradujo en un acuerdo entre México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad en los dos países. La principal razón por la que crearon ese plan fue porque en Estados Unidos decía y dice ser uno de los grandes perjudicados por el tráfico de drogas y la violencia que viene de México. Se quejan del fuego, pero nos mandan leña. Un año después, el 26 de octubre del 2009, comenzó una estrategia secreta para combatir el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Este plan o estrategia, que al principio parecía bien planificada por las autoridades del más alto nivel, poco tiempo después fue conocido como el Operativo Rápido y Furioso. ¿Qué fue ese Operativo Rápido y Furioso? Este plan fue implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, o como también es conocida por sus siglas, AFT. Esta estrategia consistía en introducir armas de fuego a México con chips de rastreos implantados secretamente para ser vendidas a las bandas delincuenciales, cárteles y a traficantes de armas, y una vez vendidas iban a ser rastreados y dar con las guaridas de estos criminales, supuestamente para atraparlos. En Estados Unidos, para esto, según ya tenían identificados a varios grupos que adquirían en Estados Unidos estos arsenales y se las llevaban a México de contrabando sin mayores problemas. La AFT de Estados Unidos les implantó chips a más de 2.500 armas poderosas que fueron introducidas a México, gracias a estos compradores que presuntamente habrían mordido el anzuelo del plan secreto de Washington. Pero para resumir muchos de estos informes, los delincuentes en México escanearon las armas, descubrieron esos chips y se los quitaron.
La DEA y la AFT, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Mexicana subestimaron a los cárteles mexicanos. O hicieron un trabajo muy torpe o tal vez ese era el objetivo. O tal vez ninguna de las dos. Quizás alguien nos puso sobre aviso. Como haya sido, con este desastroso plan metieron al país más de 2.500 poderosas armas de fuego en manos de los cárteles mexicanos distribuidos por el ancho del territorio, gracias a la ayuda de los dos gobiernos. Desde el 2009, las autoridades de México y de Estados Unidos le habían perdido el rastro a estas armas que supuestamente eran rastreables. Pero en el 2010 y en el 2011 pasó algo muy irónico y triste que destapó la cloaca de toda esta operación secreta llamada Rápido y Furioso. El primero fue en diciembre del 2010, cuando se produjo un fuerte tiroteo en Arizona. En ese enfrentamiento, una de las armas que se habían vendido a los cárteles mexicanos para que cobrara víctimas en México, adivina qué, terminó causando un daño a Estados Unidos. Con una de esas armas murió el agente fronterizo Brian Terry y durante las investigaciones se supo que una de las armas que le quitaron la vida pertenecía precisamente a ese lote de armas de la famosa operación Rápido y Furioso. La operación secreta salió a la luz en diciembre del 2010, luego de que el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry fuera asesinado por criminales en México con uno de los rifles que el gobierno dejó pasar. Después, en el 2011, específicamente el 15 de febrero, los agentes de la Oficina de Inmigración, que conocemos como ICE, Jaime Cepeda y Víctor Ávila, fueron emboscados en San Luis Potosí por un comando armado. El agente Zapata murió y Ávila resultó gravemente herido y otra vez el resultado de la investigación arrojó, adivina qué, que las armas utilizadas ahí también pertenecían al famoso lote de armas poderosas del operativo Rápido y Furioso. Pero claro, las muertes que escandalizaron a las autoridades estadounidenses no fueron la de los miles de mexicanos asesinados con esas más de 2.500 armas. Lo que destapó verdaderamente la cloaca del operativo Rápido y Furioso fue que con esas armas sofisticadas, con las que se derribó incluso este helicóptero de la Marina Armada de México, con esas mismas armas también estaban los cárteles de México matando a los mismos agentes de inteligencia estadounidense. La muerte de este último agente norteamericano fue la gota que derramó el vaso entre México y Estados Unidos sobre esta operación. Pero no fue sino hasta el año 2012 cuando se conoció que se habían cometido al menos 6 errores en la operación que comprometieron su éxito. Esto según Janet Napolitano, quien era la secretaria de Seguridad Interna, y el escándalo estaba muy lejos de terminar. Y es que en el año 2016, la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia en Estados Unidos reconoció que la operación Rápido y Furioso fue supervisada de forma irresponsable por la AFT y que obviamente esos errores le habían costado la vida a miles de mexicanos y hasta varios agentes estadounidenses. La pregunta es, ¿sabía México de esto? Bueno, cuando se destapó la caldera, la primera reacción del gobierno de México fue negarlo todo. Desde el presidente Felipe Calderón hasta los funcionarios de la Policía Federal dijeron que no sabían nada de este operativo. El mismo vocero de seguridad durante la administración de Calderón dijo que no tenían ningún conocimiento de la operación Rápido y Furioso lanzada por la ATF para introducir armas a México. El gobierno de la República hace sus propias investigaciones también y ha reiterado desde un inicio que por supuesto que no teníamos conocimiento de los aspectos que se mencionan sobre la autorización presunta de trasiego de armas como parte de esa operación y que por supuesto que si hubiésemos tenido noticia al respecto lo hubiésemos impedido y lo hubiésemos reclamado al respecto. Pero luego de que el gobierno negara todo, apareció este hombre, Julian Assange, el creador de Wikileaks. Wikileaks, el portal de filtraciones fundado por Julian Assange, ha comenzado a difundir miles de documentos oficiales atribuidos al Centro de Ciberinteligencia de la CIA. Y es que se ha bautizado como la mayor publicación de documentos confidenciales de la historia de la agencia norteamericana. Y entre todas estas filtraciones de documentos secretos de la CIA, aparecieron varios documentos en los que se confirmaba que el gobierno de México sí sabía de este operativo y permitieron el paso de armas del país. Entre
todas esas filtraciones de documentos secretos de la CIA, aparecieron varios documentos en los que se confirmaba que el gobierno de México sí sabía de estos operativos y permitieron el paso de estas armas poderosas al país para entregárselas a los cárteles de México. Un cable desclasificado por Wikileaks que confirma que prácticamente toda la plana mayor del calderonismo, PGR, Sedena, Semar, Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso la Oficina de la Presidencia tenían conocimiento de este operativo fallido. Hasta un agente de la propia AFT declaró en el Congreso norteamericano que la PGR de México sí sabía de la operación Rápido y Furioso y aceptaron y dieron todas las facilidades para enviar miles de armas a los grupos más peligrosos del país. Pero aún con todas estas evidencias, cínicamente los mandatarios de ambos países en ese entonces siguen diciendo hasta la fecha que nadie sabía y que ninguno de los dos autorizó, ni Barack Obama ni Felipe Calderón, los dos presidentes involucrados supuestamente, nunca supieron ni autorizaron nada. Well, first of all, I did not authorize it. Eric Holder, the Attorney General, did not authorize it. Ok. Entonces, estos dos presidentes deben pensar que somos muy tontos para hacernos creer que una operación armamentista entre sus dos países no fue autorizada por ellos ni por ningún miembro de sus propias administraciones, aun cuando existen pruebas que los exhiben. Este asunto ya estaba cerrado, nadie quería ya saber de él. Solo se acordaban los familiares de los miles de víctimas desaparecidos, pero desde el 2019 la Fiscalía General de la República y el Gobierno de México reabrieron estas investigaciones de la Operación Rápido y Furioso para dar con los responsables y enviaron una nota diplomática al gobierno del entonces presidente Donald Trump en mayo del 2020, donde pidieron que colaboraran en las investigaciones y 2 meses después Washington entregó información muy valiosa para poder dar con el paradero de armas introducidas a México y con todos los implicados en este caso. A principios de este año, la Fiscalía General de la República en México emitió 7 órdenes de aprehensión de los presuntos responsables involucrados en el caso, la mayoría criminales y mandos de primer nivel, como por ejemplo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos y México, por cierto, busca su extradición, Luis Cárdenas Palomino, excomandante de la Policía Federal, y había uno más que no había sido localizado, pero para su muy mala suerte y más para la víctima, a principios de año atropelló a una persona en un accidente de tráfico y lo mató. Y cuando llegaron las autoridades descubrieron que era nada más y nada menos que uno de los implicados en el operativo Rápido y Furioso, al que andaban buscando, Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal. Facundo Rosas, detenido ayer por un incidente de tránsito pero enviado a un penal acusado de haber sido parte del operativo Rápido y Furioso, fue jefe de la Policía Federal de 2009-2012. Fechas que coinciden con los años en los que se activó el tráfico ilegal de miles de armas de Estados Unidos a México. El 9 de enero, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo 7 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Las órdenes de aprehensión liberadas fueron contra Joaquín El Chapo Guzmán, cuya organización criminal fue la que usó las armas, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de inteligencia de la misma corporación, por presuntamente estar involucrados en la organización del operativo, y hoy se sabe que la 4ª orden de aprehensión era en contra de Facundo Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal. Obviamente, estos no son los únicos nombres, son apenas las primeras hebras de una enorme bola de estambre que involucra a altos funcionarios tanto de Estados Unidos como de México. En el 2021, México interpuso también una demanda civil en Estados Unidos en contra de varias empresas que facilitaron el tráfico ilegal de armas hacia México por órdenes de las propias agencias estadounidenses, en una demanda en la que México acusa daños que podrían superar a los $10,000 millones. La operación Rápido y Furioso va a seguir dando sorpresas por mucho tiempo. Este desastre ocasionó miles de muertes en nuestro país. Estas armas se usaron contra civiles inocentes, también en secuestros, extorsiones, asesinatos,
cobros de piso y guerras entre bandas rivales con cientos de víctimas en todo el país, en un fuego cruzado. Y las últimas investigaciones nos confirman lo que casi todos ya suponíamos: la complicidad de funcionarios policiales y de las esferas más altas de ambos gobiernos con estas bandas delincuenciales, convirtiendo la violencia en México en un ciclo que se repite una y otra vez, y que lejos de acabar, amenaza con incrementarse con el pasar de los días, lamentablemente. Dime cuál es tu opinión de toda esta cloaca que ni siquiera se ha comenzado a abrir y ya está causando escándalos. Y si te gustan estos temas, me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal. Nos vemos en el próximo video.